Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es José Luis Muñoz y soy médico especialista en medicina de familia, medicina familiar. Tengo una maestría en administración de hospitales y salud pública. Actualmente laboro en una unidad de medicina familiar perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi cargo actualmente es el de jefe de servicio de medicina familiar. Sin embargo, dentro de la misma unidad de medicina familiar he ocupado el cargo también de jefe de urgencias. La temática de este video es acerca del aspecto profesional y más allá del aspecto profesional, acerca de la organización en el sistema de salud durante esta pandemia aquí en México, la logística de la atención de los pacientes con COVID, todo esto enfocado en el área gerencial. Cada uno desde nuestra trinchera en el sistema de salud, y hablo desde nuestra trinchera o desde nuestro lugar de trabajo. En mi caso, cuando me enteré que iba a atender a pacientes con COVID, obviamente no estaba preparado. Es algo que, como al ser nuevo, pues obviamente no tenemos los conocimientos. Hacer una enfermedad de la cual no se desconocían hasta ese momento y se siguen desconociendo muchas situaciones, es algo que me sacó completamente de mi zona de confort. Para todo esto, la organización completamente en mi área de trabajo para atender a los pacientes COVID, pues al inicio fue, como en muchos lados yo creo, un problema. ¿Por qué? Porque muchas unidades no estaban preparadas para atender a este tipo de pacientes. Se realizaron diferentes reorganizaciones y modificaciones en varios aspectos, de los cuales voy a ir desglosando. Por ejemplo, se hicieron modificaciones en la dinámica de la consulta externa de medicina familiar, donde acudían los familiares de los pacientes estables y con padecimientos crónicos solamente al resurtimiento de los medicamentos. Ha habido múltiples organizaciones en cuanto a las jornadas de trabajo y la distribución del personal. Actualmente se han aumentado el número de horas permitidas como tiempo extra o llamadas también como guardias, y todo esto con la finalidad de disminuir el ausentismo laboral, el cual ha sido bastante grande aquí en México en las unidades de medicina familiar. Cambios en el sistema de salud, al igual que en muchos países, se ha hablado y se realizó también aquí en México lo que fue y lo que es la reconversión de hospitales, la reconversión hospitalaria, hospitales híbridos, hospitales que atendían tanto pacientes no COVID como COVID. Actualmente los hospitales otra vez volvieron a ser hospitales COVID debido al semáforo rojo en el cual nos encontramos. También en su momento, y actualmente solamente está uno, que es un hospital de expansión. Tenemos también hospitales de convalecencia COVID. Durante esta pandemia se ha tratado de unificar los diferentes esquemas que tenemos de salubridad, de salud, en un sistema único de atención. Y hasta cierto punto se ha logrado. Por ejemplo, aquí en el instituto, en el IMSS, hemos llevado a cabo el programa de gratuidad en la atención a pacientes con COVID. Adaptaciones en cuanto a la infraestructura de mi centro de salud o de mi unidad de medicina familiar ha sido enorme, desde que se creó triage respiratorio, el cual ha sufrido diferentes reestructuraciones. La reestructuración completamente del servicio de urgencias, con la finalidad también de separar la atención de los pacientes con COVID y pacientes sin COVID. Se ha llevado a cabo un soporte extraordinario en la cuestión de los insumos, desde la compra de gorros, de caretas, de gogles, de guantes, de botas, todo el equipo completamente de protección personal. Las modificaciones en cuanto al ejercicio de la medicina familiar como tal, pues igual han sido muchas. Se ha optado también por el seguimiento a distancia mediante llamadas telefónicas o videollamadas. Hemos tenido en la unidad de medicina familiar algunos altercados o problemas en cuanto a las referencias a segundo nivel, ya que estas se han visto afectadas. Durante toda esta pandemia se ha reforzado por parte de enseñanza la actualización sobre los diferentes algoritmos de atención para los pacientes con COVID. El mismo IMSS ha subrogado en su momento, le ha pagado a hospitales privados para que atiendan a sus derechohabientes en ciertas patologías. La parte también, por ejemplo, de las guardias administrativas, hemos realizado nosotros como administrativos guardias de más de 24 horas, estando en constante comunicación con los hospitales. Actualmente, como sabemos, estamos en semáforo rojo en México y en la Ciudad de México específicamente. La primera ola la vivimos durante los meses de abril, mayo, junio, julio todavía. La segunda ola, pues bueno, fue apenas decretada por parte del subsecretario de Salud.
Se ha dado apoyo psicológico hacia los trabajadores, hacia sus familiares, e incluso se les ha hablado en su momento sobre el seguro de vida en caso de defunción. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la desesperación, pérdidas humanas, el padecer la misma enfermedad como fue también en mi caso, más no, por ejemplo, en otros médicos que conozco, en otro personal que padecen actualmente secuelas por la enfermedad de COVID. Aparte, el cansancio, la angustia, el estrés son solo, yo creo que la punta del iceberg de los estragos que ha dejado esta pandemia, al menos en el personal médico. Y termino con una frase de un médico canadiense, William Osler, el cual comenta que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Hasta luego.